Como nunca antes, necesitamos comprender la verdadera ciencia de la educación. Si dejamos de entender esto, nunca tendremos un lugar en el reino de los cielos. Por inquietante que pueda parecer, esta declaración nos invita a cuestionar lo alcanzado, lo conocido, lo así llamado aceptable en nuestro entorno. ¿Qué pasaría si lo que considero correcto no es así? Puede ser lógico, pero no por eso mostrar toda la cara de la verdad. O quizá exista un sistema educativo creado por aquel cuyo pensamiento no tiene comparación, por el Padre de las Luces. Desde la eternidad, el alto y sublime ideó un plan simétrico, ancho y profundo, para desarrollar todas las facultades de sus criaturas. En el caso de los seres humanos, este sistema tuvo su inicio desde la misma creación, el salón de clases, el jardín del Edén, Adán y Eva, los estudiantes, el libro de texto, la naturaleza y el maestro, el Dios creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Él dijo, y fue hecho. Él mandó, y surgió. Desde el trono del infinito salió el decreto, y la vida salió hacia el espacio, y un mundo apareció. Millares de otros mundos sostenidos en sus órbitas debido al incesante poder del amor, orbitaron alrededor del trono de Dios. Pero aún en las tinieblas, su presencia penetró, y cuando el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas, Él dijo: haya luz, y las tinieblas huyeron delante de la palabra. La luz, reflejándose de su propio ser, le agradaron, y Él quiso que estuviera siempre presente, acompañando toda forma de vida. Es importante que cualquier persona, especialmente los niños, y en el caso de Adán y Eva, como fueron recién creados, como niños tenían que aprender todo, no sabían nada. Entonces, el mejor lugar para aprender es un lugar donde uno puede observar las leyes de física, las leyes de genética, entenderla y comprender la hermosura de lo que Dios ha hecho, comer de los frutos de tus manos. Uno cuando planta árboles y planta verduras y ve que producen y se come y es tan rico, uno se da cuenta que hay un creador que ha hecho eso para nuestro bien, para nuestro gozo. Tenemos que pensar que en el jardín del Edén, Adán y Eva, antes de que entrara el pecado, los ángeles mismos, incluso el propio Hijo de Dios y el propio Creador, conversaba con ellos, oían la voz de Dios en el jardín, y realmente su utilidad era para su desarrollo de carácter y su crecimiento espiritual, y también crecimiento en el conocimiento de las distintas leyes físicas, distintas leyes que regían los animales, los cielos, tanto los seres animados como los inanimados. Cada lugar de la tierra tenía inscrito en ella el nombre de Dios, o sea, su carácter. Como hogar, Dios escogió plantar un jardín al este del Edén, el lugar más bello para que fuese el hogar de la pareja. En el centro del jardín,
se encontraba el árbol de la vida, cuyo fruto le otorgaba al hombre un perfecto alimento físico. Cerca de sus frondosas ramas, el mismo Dios los visitaba y hablándoles cara a cara, les revelaba el camino de la inmortalidad. Se les recordaba constantemente la necesidad de la comida espiritual, la cual se obtenía a través de la conversación abierta con la luz del cielo. Ellos estudiaron las hojas, las flores y los árboles. En cada uno de ellos descubrieron los secretos de la vida. Toda criatura viviente era familiar para Adán, desde el poderoso leviatán que juega entre las aguas, hasta el más diminuto insecto que flota en el rayo del sol. A cada uno le había dado nombre y conocía su naturaleza y sus costumbres. La gloria de Dios en los cielos, los innumerables mundos en sus ordenados movimientos, las diferencias de las nubes, los misterios de la luz y del sonido, de la noche y el día. Todo estaba al alcance de la comprensión de nuestros primeros padres. El nombre de Dios estaba escrito en cada hoja del bosque y en cada piedra de la montaña, en cada brillante estrella, en la tierra, en el aire y en los cielos. El orden y la armonía de la creación les hablaban de una sabiduría y un poder infinitos. Continuamente descubrían algo nuevo que llenaba sus corazones del más profundo amor y les arrancaba nuevas expresiones de gratitud. Adán y Eva estuvieron en un lugar idóneo donde podían ver la hermosura de Dios, saborear la creación de Dios y aprender las leyes de la naturaleza, la física, genética, de gravedad, todo eso, ellos pudieron observar y aprender. Entonces, el jardín de Edén era un lugar idóneo para poder aprender para ellos, y hoy en día las leyes que conocemos de la ciencia realmente son basados en las observaciones que hemos tenido en observar la naturaleza y en observar las cosas que Dios ha creado. Cuando pensamos en el libro de texto que era la naturaleza, ¿por qué la naturaleza es un libro de texto? Déjenme compartir algunas escrituras con ustedes para poder entender esto. Número uno, es importante nosotros saber cómo fue que Dios creó. ¿Está bien? Y en Salmos 33, versículos 6 y 9 nos dice cómo fue que creó Él. Dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos con el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, versículo 9, Él mandó y existió. Cuando Adán y Eva salieron de las manos del Creador, ellos fueron creados a su imagen y semejanza, pero el hombre no conocía en plenitud quién era Dios. Así que Dios tenía que cada día, en comunión, cuando el hombre tenía comunión con Dios, el hombre crecía en imagen, en semejanza para con Dios. Al contemplar su carácter en sus obras creadas y con Él personalmente, tenía el privilegio de conocer más acerca de Dios, quién era Dios. La luz del mundo estableció su propio método educativo para el desarrollo intelectual, la contemplación de todo lo bello, puro, lo que es de buen nombre. El libro de la naturaleza les enseñó a Adán y a Eva los misterios de la ciencia. Sus mentes poderosas, a través de la observación y análisis de todo lo creado, crecían en sabiduría. Todo rayo de pensamiento se alimentaba por la estimulación visual que la inocente pareja estudió en su entorno. Satanás también conoce el poder de la contemplación y ha acechado a cada individuo con imágenes y sonidos que violentan, degradan y alejan al ser humano de Dios. Hay una misión muy importante para la raza humana. Tristemente, cuando Adán y Eva cayeron, ellos ya no pudieron hablar cara a cara con Dios, pero lo que supieron, pudieron comunicar mucho de eso a sus hijos, y aún así también con libre albedrío, un hijo aceptó y otro hijo no aceptó. Tuvieron más hijos e hijas, pero la raza humana se dividió en dos: los que siguieron a Dios y los que siguieron al mundo, podemos decir, ¿no? A sus inclinaciones pecaminosas. Cada vez que nosotros alimentamos nuestra mente,
porque en nuestros pensamientos es cuando se comienza por ejemplo, de nuestros pensamientos nacen nuestros sentimientos nos llevan a nuestras acciones llevan a lo que a nuestros hábitos, y nuestros hábitos hacen nuestro carácter. Eso va a generar que nosotros actuemos de una manera determinada. Hay un estudio a nivel incluso científico que dice si por más de 20 días o durante 20 días uno pues hace lo mismo, contempla lo mismo, va a imitar lo que está contemplando, lo que está viendo. Y esto podemos encontrarlo claramente también en la Biblia, cuando distingue la Biblia a los adoradores de Dios y a los adoradores de la bestia. Realmente los adoradores de Dios hacen lo mismo que Él está haciendo, que Él hizo aquí en la tierra. Y lo que son los adoradores del diablo hacen también lo mismo que hace una bestia en todo caso. Se enorgullecen, quieren humillar al otro, crecer más que el otro. En cambio, Cristo no. Filipenses nos dice claramente que Él se humilló. Hoy en el mundo hay ciertas tendencias. Hay tendencias para controlar las conciencias de las personas. En los gobiernos, en la iglesia, en las administraciones, en todas las instituciones, en la sociedad, hay movimientos para controlar las acciones, las palabras, para controlar las comunicaciones, publicaciones, la libertad de expresión y la libertad de ejecución. Entonces, son movimientos que Satanás está colocando para poder controlar al pueblo, a todos, en tal manera que las conciencias están atadas a un control y la libertad de las personas están restringidas y estamos esposados para no poder cumplir lo que Dios dice. A medida que el árbol de la vida daba alimento para la carne y que le recordaba constantemente del necesario alimento mental y espiritual, así el entrenamiento manual añadía luz a la disciplina mental. Las leyes del mundo físico, mental y espiritual fueron enunciadas. La triple naturaleza del hombre recibió atención. Esto era educación perfecta y completa. Cuando Adán y Eva empezaran a procrear, obviamente sus descendientes no podían vivir todos ahí en el espacio del jardín del Edén, debían poblar toda la tierra también, que es lo que sucedió después del pecado, pero ya este plan también era para antes del pecado, a medida que fueran reproduciéndose. Pues todo este tipo de vida, este modo de vida, de estar en la naturaleza, no estar completamente imbuidos en nuestro yo, en cosas materiales o cosas creadas por nosotros, es lo que debía extenderse a lo largo de toda la creación y de toda la tierra. Con lo cual, si antes del pecado, como hemos visto aquí, no debían estar ociosos y el trabajo que hacían para refrigerarse era para ampliar su mente y desarrollar su carácter, imaginaros ahora que ya llevamos unos cuantos milenios de pecado, lo que debemos hacer, ¿debemos estar en ciudades o debemos estar mejor en ambientes naturales? ¿Nuestro ocio debe ser para perder el tiempo literalmente y desconectar, como se dice mucho actualmente, o para desarrollar nuestra mente, desarrollar nuestro carácter? Hay un texto de la Pluma Inspirada que dice: el trabajo que da utilidad a la mano es la que ennoblece el carácter. Y el trabajo útil es la agricultura, puede ser carpintería, cualquier trabajo manual que sea útil y que beneficie a otros y también pues a nosotros, ¿no? En cuanto a carácter. Los profesionales necesitan el beneficio de la educación manual. Un hombre puede tener una mente brillante, puede ser rápido para la asimilación de ideas. Su habilidad y su conocimiento pueden asegurarle un lugar en su profesión escogida. Y sin embargo, hallarse lejos de ser idóneos para desempeñar sus deberes. La educación que se basa mayormente en los libros induce a pensar superficialmente. El trabajo práctico estimula la observación minuciosa y la independencia de pensamiento. Debidamente hecho, tiende a desarrollar el sentido común. Cultiva la capacidad de hacer planes y ejecutarlos. Fortalece el valor y la perseverancia e induce a practicar el tacto y la pericia. Dios le dijo a Adán que recogería, labraría la tierra con dolor, con sufrimiento y que tendría que pasar a comer también plantas del campo, no solo frutos con semilla como era antes de la entrada del pecado.
También nos dice que la tierra produciría cardos, no todo sería ya tan bonito, tan homogéneo, tan vivo para la vista, ¿verdad? Pero aún y así, con la misericordia de Dios y el amor de Dios, observando la naturaleza y trabajándola en ella, vemos que después en el cardo, por ejemplo, luego sale una flor. Por tanto, vemos que aún sigue ahí el carácter bueno de Dios. Ahora, porque Él sabía que en este tiempo también iba a ser parte de nuestro plan de salvación. Realmente, y dice, mira, es también una salvaguardia contra la tentación. Su disciplina pone freno a la complacencia y promueve la laboriosidad, pureza y firmeza. Ahora, esto forma parte del gran plan de Dios para que nos repongamos de la caída. De la vida al aire libre obtendrán los hombres, las mujeres y los niños el deseo de ser puros y sin engaño. Gracias a la influencia de las propiedades vivificantes de la gran fuente de recursos de la naturaleza, las funciones del cuerpo se fortalecerán, se despertará el intelecto, se vivificará la imaginación y se regocijará el espíritu. La mente estará preparada para apreciar las bellezas de la palabra de Dios. Tenemos una gran parábola que es la de la semilla en el campo, una semilla cae en tierra fértil, otra al lado del camino, una entre zarzas, una sobre las rocas, etc. En aquel tiempo, y ahora también debería ser así porque debemos volver a la vida de campo, un agricultor entendía perfectamente el funcionamiento del reino de los cielos y de cómo debe funcionar la vida espiritual de cada persona porque él labraba su campo y sabía que primero había la semilla, luego había un crecimiento, crecía más y al final daba fruto y se podía segar. Y también sabía que este crecimiento él no podía hacer nada. Hay un principio vital en cada semilla que lo da Dios, que hace que explote y que empiece la vida. Y sabía que él debía regar, debía plantar el cultivo en un lugar donde los elementos naturales como el viento, el sol, estuvieran presentes, pero sabía perfectamente que él nada podía hacer para que creciera. Había un principio vital, algo en la semilla que no dependía de él, dependía de Dios. Y así es como actúa en nosotros Dios. Nosotros lo elegimos seguir, pero luego hay un principio de vida que instaura Dios en nosotros que no depende de nosotros mismos, sino que lo implanta Él y Él da el crecimiento. Yo quiero tener una relación cercana con Dios. Y muchas veces nosotros vivimos relaciones superficiales con Dios. Y no nos dedicamos el 100% a Él. O sea, no decimos realmente, bueno, voy a tener una relación cercana. Y mientras uno va acercándose, y como dice ese versículo en 2 Corintios, mientras vamos viendo la gloria de Jesús, eso nos va transformando y nos va abriendo los ojos a otras cosas que nosotros no nos dábamos cuenta que eran malas. La belleza de la naturaleza por sí misma aparta el alma del pecado y de las atracciones mundanas y la lleva hacia la pureza, la paz y Dios. Por esta razón, el cultivo del suelo es un buen trabajo para los niños y jóvenes. Los pone en contacto directo con la naturaleza y el Dios de ella. Será especialmente valioso para los niños y los jóvenes nerviosos. Hay mucha salud y felicidad para ellos en el estudio de la naturaleza, y las impresiones hechas no se desvanecerán de su mente porque quedarán asociadas con objetos que están continuamente delante de sus ojos. En el mundo natural, Dios ha puesto en las manos de los hijos de los hombres la llave que ha de abrir el alfolí de su palabra. Lo invisible queda ilustrado por lo que se ve. La sabiduría divina, la verdad eterna y la gracia infinita se extienden por las cosas que Dios ha hecho. Dios ha hecho hermoso este mundo porque se deleita en nuestra felicidad. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación. Esta ley, la ley del amor, fue dada por Dios como guía de la vida. El primero y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Amar al Ser infinito, omnisciente, con todas las fuerzas
la mente y el corazón significa el desarrollo más elevado de todas las facultades. Significa que en todo el ser, cuerpo, mente y alma ha de ser restaurada la imagen de Dios. Semejante al primer mandamiento es el segundo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La ley del amor requiere la dedicación de todo el ser al servicio de Dios y de nuestros semejantes. Este servicio nos constituye en bendición para los demás. La abnegación es la base de todo verdadero desarrollo. Llegamos a participar más plenamente de la naturaleza divina. Bueno, la obra más importante confiada al ser humano es la del carácter. La obra en cuanto al carácter, de desarrollar un carácter simétrico para poder llegar a la eternidad. Cuando nosotros comenzamos a observar la naturaleza, comenzás a ser otra persona y lo notas, porque tus pensamientos comienzan a cambiar, tu forma de actuar también, tal vez sos más paciente o tenés más amor en el trato con los demás y también tenés más como que compasión a las personas que también han sido afectadas por algo que vos también fuiste afectado y ni siquiera te diste cuenta. Lo que hace del ser, de la persona, alguien útil para la vida y para sus semejantes es el carácter. Porque si uno es torpe, tosco con los demás, o sea, ¿qué tipo de ayuda va a hacer? ¿Qué tipo de ayuda va a hacer a los demás? Entonces, la verdadera educación la comparamos con la educación secular. Vemos que hay una gran diferencia, porque mientras que la educación secular en su mayoría educa solo el intelecto, lo educa a uno para servirle a este mundo, la verdadera educación nos educa a nosotros para servir al prójimo en este mundo y también a Dios en el mundo venidero. La sangre de Cristo es lo que nos da acceso al cielo, pero ¿qué es lo que nos prepara para vivir allá? Es la verdadera educación. Y esto va muy de la mano con lo que es la santificación en el hombre, ¿no? Entonces, esta obra tiene que ser la más importante. Y quiero parafrasear una cita también de la hermana Joy que dice, el carácter es poder. Y así como la verdadera educación imparte poder, quiere decir que nos imparte ese carácter que necesitamos para ir al cielo. La verdadera educación. Nadie que vive para sí percibe una genuina dicha. ¿Entiendes cuál es tu destino? La eterna felicidad. Este saber producirá hombres que sean amos y no esclavos de las circunstancias. Las pasiones no le dominarán. Coopera con el propósito divino. Despierta. ¿Puedes ver el ideal de Dios para ti? Tan elevado como el cielo, tan amplio como el universo. Una educación así no se puede completar en esta vida. Continuará en la venidera. Esta educación le asegura al estudiante de éxito su pasaporte de la escuela preparatoria de la tierra a la superior, la celestial. Hay que tomar una decisión. Hay que decidirse si vamos a trabajar para Dios o los hombres. Ya yo tomé mi decisión, no tengo que pensarlo dos veces. Yo trabajo para Dios y voy a hacer lo que Dios me dice, cueste lo que cueste, y la fuente, el creador de todos los recursos en el universo va a cuidar de mí.